Buenos días. Bueno, en primer lugar les agradezco la presencia de todos ustedes. Hoy día estamos presentes solamente 2 de los 5 miembros. Uno está en Chile, otro tenía una conferencia impostergable y otro está fuera de Santiago. Sin embargo, el comunicado y el análisis lo hicimos a través de vía electrónica, así que este comunicado no refleja solo las ideas de nosotros dos con Alejandro, sino la de todo el grupo. Entonces voy a proceder a leer el comunicado y posteriormente abrimos el periodo de preguntas. El resumen del comunicado lo tienen ahí ustedes, considerando que es de baja probabilidad que la incertidumbre todavía latente en los mercados internacionales pueda afectar negativamente la evolución futura de la demanda agregada, y dado los ritmos observados de expansión del gasto y la actividad interna, el GPM recomienda, por la unanimidad de sus miembros, continuar con el proceso de normalización de la política monetaria y aumentar la tasa política monetaria en 50 puntos base, elevándola a 1,5%. Y ahora procedo a leer el texto que explica esta conclusión. La dinámica de la inflación observada hasta ahora no constituye una amenaza al cumplimiento de la meta del Banco Central para este año. El IPC en junio no registró variación, siendo el ítem cigarrillos el único que mostró un alza importante de 14%, anticipando el efecto del aumento del impuesto sobre el tabaco. En 12 meses, el IPC lleva acumulado un aumento de 1,2% y en lo que va del año un 1,7%. El IPC-X y el IPC-X1 registraron en junio aumentos de 0,3 y 0,2 respectivamente. Aunque al quitar el efecto de los cigarrillos, el IPC-X1 habría mostrado una variación nula en junio. Las expectativas de inflación a diciembre de este año, según la encuesta del Banco Central, siguen ancladas en 3,5%, dentro de la banda que define la meta de inflación del banco. Las presiones salariales no constituyen una amenaza para la inflación. En mayo, las remuneraciones reales tuvieron un magro crecimiento de 0,1% y durante lo que va del año han acumulado una caída de 0,4%. Las presiones de costo externa tampoco son mayormente preocupantes. El índice de precios externos ha estado bajando marginalmente desde febrero de este año. El precio del petróleo, de rápida transmisión a los precios internos, en julio permaneció en $75 por barril, y mientras no se consolide la recuperación de Estados Unidos y Europa, no debiera presentar una amenaza seria para la meta inflacionaria. No obstante estos buenos indicadores, empiezan a aparecer señales de alerta referentes a la composición de la inflación. En efecto, aunque la inflación en 12 meses a junio de este año de los componentes transables en el comercio internacional fue de menos 1,5%, fue negativa, la de los ítems no transables está reflejando el efecto del aumento del gasto interno. Es así que desde febrero la inflación en 12 meses de los bienes no transables, bienes y servicios no transables, viene anotando registros mayores que los coherentes con la meta global de inflación, con un promedio de 3,6% mensual, y subiendo un máximo de 4,9% en junio, o a junio. Si bien la inflación durante este año está controlada dentro del rango de la meta, los indicadores de actividad están revelando una recuperación de la economía a un fuerte ritmo. Así, el IMASEC de mayo mostró un aumento de 7,1% en 12 meses. El indicador desestacionalizado llegó a un nivel de 130,9, superando el nivel pre-terremoto de enero de este año, cuando fue 129,1, y también superando el máximo histórico alcanzado en junio de 2008, previo a la crisis de ese año, cuando llegó a 130,2. Otros indicadores corroboran los efectos de la fuerte expansión del gasto interno. Así, las ventas reales del comercio al por menor muestran a mayo de este año un crecimiento de 19,1% en 12 meses,
aunque faltó indicar que ahí hubo algún efecto del campeonato de fútbol en las televisores. Las ventas de supermercados han crecido un 7,2%, las importaciones totales de bienes a precios FOB a junio un 36,8%, aunque si bien están todavía un 16% por debajo de los niveles de precrisis. La superficie total autorizada para la construcción a mayo de 2010 muestra un retroceso en 12 meses de 30,2%. Sin embargo, esta situación obedecería al alto nivel de comparación de mayo del año pasado, originado por el programa de subsidios habitacionales impulsado por el gobierno durante 2009, como parte de su programa de reactivación. La situación debería normalizarse en el segundo semestre por el mayor impulso que deberá tomar la reconstrucción. La industria manufacturera, muy afectada por la crisis del salmón y la baja de las exportaciones derivadas de la crisis internacional, y con niveles de producción todavía inferiores a los máximos alcanzados en 2007, mostró en mayo de este año un crecimiento en 12 meses de 4,2%, renovando la recuperación post-crisis, interrumpida severamente por los efectos del terremoto. La situación internacional todavía no se despeja con claridad. En Asia, por ahora, el panorama es de un dinamismo mayor al anticipado, observándose tasas de crecimiento en torno a los 2 dígitos en un número importante de países relevantes durante el primer trimestre. Si bien estas tasas no son sostenibles y hay indicadores de ajuste en China, las perspectivas de esta región han sido revisadas al alza, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional en su reciente revisión de las proyecciones globales. Algo similar ocurre en América Latina, donde, en particular, las perspectivas de crecimiento de Brasil para este año han sido revisadas hasta 7%, con un importante efecto sobre la región y un panorama que se ve auspicioso en la mayoría de los países. Aunque con menor intensidad que en el mes pasado, todavía subsiste un grado importante de incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros y de valores. La cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que en el cuarto trimestre de 2009 alcanzó un 5,6% y que para el primer trimestre de 2010 se había reportado en 3,1%, fue revisada a la baja a 2,7%. Por lo que se estima que el efecto positivo del impulso fiscal y de la recuperación de stock se estaría agotando. Respecto a Europa, se pronostica un crecimiento cercano a cero, debido a la crisis fiscal de Grecia y las amenazas de contagio en la zona euro, dado sus situaciones de déficit fiscales y endeudamiento. Así vemos que Asia y los países emergentes deberían liderar el crecimiento mundial, pero una amplificación de la crisis en Europa y un freno en la recuperación de Estados Unidos harían más difícil la tarea. Considerando, por un lado, que la incertidumbre todavía latente en los mercados internacionales puede afectar negativamente la evolución futura de la demanda agregada, pero que un escenario internacional muy negativo para la economía chilena es de baja probabilidad, y considerando, por otro lado, el ritmo de expansión del gasto y la actividad interna, sugieren claramente que la brecha entre el producto efectivo y el potencial continuará reduciéndose, provocando un aumento de la presión inflacionaria a partir del tercer o cuarto trimestre de este año y durante 2011. En vista de esto, el GPM recomienda por la unanimidad de sus miembros continuar con el proceso de normalización de la política monetaria y aumentar la TPM en 50 puntos base, elevándola a 1,5%. Abrimos entonces el periodo de preguntas. Primero sobre la cosa monetaria y después libremente podemos también, si lo quiere mi colega, atender otro tipo de consultas y de otros temas. Profesor, si empieza la normalización, si sigue la normalización en los próximos meses, ¿es recomendable para la gente, si tiene la idea de invertir o tomar un crédito, hacerlo ahora antes de que se empiece a normalizar más fuertemente la tasa? Bueno, yo creo que este es un excelente momento para tomar un crédito hipotecario, porque probablemente todavía hay precios baratos en las viviendas y también porque todavía el esfuerzo de reconstrucción no ha partido con una fuerza que puede elevar los costos de la construcción y además porque todavía las tasas de los créditos hipotecarios todavía no han empezado a subir.
Lo que el mercado espera es que eso ocurra durante el primer semestre del próximo año. Mi impresión personal es que eso podría ocurrir más bien hacia comienzos del primer trimestre del próximo año. O sea, un poco antes de lo que parece estar pensando la mayoría del mercado. Y eso, digamos, si uno continúa con alzas de 50 puntos base en los próximos meses, podríamos llegar a 4% en diciembre. No es que esté haciendo una predicción al respecto, pero digamos, no sería descartable que en la medida de que la reactivación continúe a la velocidad que ha mostrado últimamente y que el escenario externo se mantenga relativamente tranquilo, que eso efectivamente suceda. Yo concuerdo con la apreciación de que la tasa puede llegar a niveles del 4% a fines de año y va a seguir subiendo durante el 2011. Ahora va a depender también de lo que suceda durante el 2011. A lo mejor, si es que el esfuerzo de reconstrucción se intensifica, probablemente vamos a llegar en el primer semestre del 2011 a los niveles del 6 tranquilamente. Yo diría que por el contrario, el hecho de que el Banco Central normalice la tasa de política monetaria con anticipación a que se presente un problema con la inflación es una garantía de que no va a ser necesario elevar la tasa de política monetaria hasta niveles que sean contractivos o claramente indeseables desde el punto de vista del impacto que eso tiene sobre el empleo y la economía. Por lo tanto, lo que yo creo que es bueno enfatizar a estas alturas es que el nivel absoluto de la tasa política monetaria sigue siendo y va a seguir siendo, aun cuando se produzcan varias alzas más de la magnitud que estamos planteando hoy día, va a seguir siendo, como digo, extremadamente baja y mucho más baja que aquella que ha habido en periodos recesivos anteriores. Por lo tanto, lo que estamos viendo es simplemente una puesta al día, en cierto sentido, de la tasa y, por lo tanto, el impacto sobre la economía de esto es bastante menor. Yo quisiera complementar que la tasa que fija el banco es la tasa nominal. Entonces, si tú para el próximo año la inflación fuera del 3,5, elevarla al 6, elevarla al 6 significa un 2,5, o sea que es bastante bajo. Lo que pasa es que hoy día está, en términos reales, está en el lado negativo, o sea, o cero, con 1,7 acumulado, pero probablemente vamos a terminar con una inflación este año del 3,5 por ahí. Tenemos hoy día tasa real de política monetaria negativa. Entonces, lo que estamos sugiriendo es empezar a ir a un ritmo más normal para que esta cosa que la recuperación no sea tan violenta que después tengamos que frenar en forma muy brusca. Yo en lo personal estoy optimista en el sentido de que creo que hay espacio para mantener por un periodo relativamente largo, estoy pensando de aquí hasta fines del próximo año por lo menos, una expansión de la economía bastante superior a la que habíamos estado viendo en los años previos. Y eso en parte porque se generó un espacio de holgura por la recesión del año pasado, y en parte porque la necesidad de reconstrucción genera un aumento adicional de la demanda que no se habría producido en otras circunstancias. Si esto se vincula con reformas que permitan aumentar la capacidad de crecimiento de mediano plazo, evidentemente eso va a permitir que esta tendencia pueda prolongarse por un tiempo más largo. Yo concuerdo básicamente con lo que dice Alejandro. O sea, este año probablemente tenemos un efecto negativo que nos tira para abajo por el terremoto, la caída, los índices negativos que tuvimos, pero probablemente terminemos con 5% de crecimiento este año. Y el próximo año, que es cuando probablemente la reconstrucción va a cobrar mayor fuerza, seguramente vamos a tener tasas sobre 6%. Ahora, esos son estos impulsos de demanda, no hay que
son impulsos que afectan la actividad, pero a corto plazo. O sea, uno no puede vivir a largo plazo solamente impulsando la demanda. Hay que hacer algo por el lado de la oferta, básicamente haciendo reformas que permitan elevar el gran componente y el gran motor del crecimiento, que es el crecimiento de la productividad, con reformas que permitan ganar en eficiencia la economía. Bueno, en teoría a corto plazo, cuando tú subes la tasa, si es que las otras tasas también reaccionan, ¿ya? Y de hecho hoy la tasa de política monetaria está un poquito desfasada, ¿no? O sea, pero si subieran las tasas, el tipo de cambio nominal debiera reducirse, pero a largo plazo puede ser un cuento distinto. Sí, ahora eso también hay que calificarlo en términos de que el efecto de la tasa es una de las variables que influye sobre el tipo de cambio, no es la única, y no hay que olvidarse de que en el vecindario, particularmente en Brasil, hay un proceso de ajuste de política monetaria también bastante exigente y que probablemente va a elevar la tasa de aquí a fin de año más de lo que suba en Chile. Entonces, incluso podría haber un incentivo para endeudarse en Chile e invertir en Brasil, y eso hasta podría hacer subir el tipo de cambio. Entonces, en realidad no sabemos muy claramente lo que va a pasar, y de hecho, el alza de tasa del mes pasado ha tenido, en la medida que ha pasado el tiempo, un efecto esencialmente nulo sobre el tipo de cambio. Y lo otro que hay que agregar es que, aparte, o sea, los efectos son los diferenciales de tasa de acá y afuera. Está el efecto de los términos de intercambio, o sea, si el cobre cayera, probablemente el tipo de cambio va a subir. Bueno, Bueno, la verdad es que yo creo que la discusión en torno al financiamiento de la reconstrucción ha sido un tanto innecesaria. Los recursos están, las posibilidades de obtener financiamiento por distintas vías también. Yo nunca he sido partidario de financiar la reconstrucción con impuestos. Yo creo que ha habido una pérdida de esfuerzo en toda esta discusión sobre el royalty en particular. Y por lo tanto yo creo que la reconstrucción se puede llevar a cabo igual sin tener esos ingresos que no se estarían obteniendo. Y el impacto que pudiera tener sobre el tipo de cambio, el uso del fondo de estabilización o el endeudamiento en el exterior no debiera ser muy relevante. No hay que olvidarse por lo demás que si se hubiese aprobado el royalty, los ingresos serían en dólares también. Entonces, vamos a cambiar eventualmente una fuente de financiamiento en dólares por otra y el efecto no debería ser muy grande. Estamos hablando además de pocos millones de dólares que se van a liquidar este año, pocos el próximo. Entonces, yo creo que no es un tema. Bueno, o sea, yo creo que el royalty merece una discusión en otro contexto, o sea, sí. Ver en el fondo cómo lograr que el país pueda captar más recursos del cobre, pero al mismo tiempo teniendo mucho cuidado de no provocar una caída en la inversión en ese sector. Ahí se han sugerido hoy día medidas por el lado de aumentar los impuestos a la minería. Eso tiene mucho que ver con la violación o con el no cumplimiento de contratos anteriores, lo que puede afectar la credibilidad de los contratos que se firmen a futuro con las mineras. Pero si uno está pensando en reforma del impuesto, así como Juan Villarzú, expresidente de Codelco, señaló poner impuestos a la minería, yo más bien pondría un royalty variable. O sea, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno pone un impuesto a las utilidades, se castiga cuando una empresa mejora
su eficiencia y baja sus costos, porque una empresa que hace bien su tarea, baja costos, tiene más utilidades, y viene el Estado y la castiga por eso cobrando. Mientras que un impuesto a sacar el recurso no tiene esa debilidad, y eso es lo que se llama royalty. Ahora, la pregunta, o sea, la idea sería, según mi particular punto de vista, poner un royalty variable, o sea, cuando el precio se va a las nubes, creo que uno podría aumentar el royalty y cuando baja demasiado, bueno, disminuirlo. Pero eso es una discusión muy delicada que tiene que ser hecha en un contexto de tranquilidad para analizar bien las cosas y no matar la gallina a los huevos de oro. Bueno, yo en mi particular, ese es un tema bien complejo. Yo creo que ahí hay, se hablaba alrededor de 350.000 nuevos pobres, digamos, ¿ya? Ahí hay varios efectos. Uno de ellos, que ha sido poco mencionado, es que la población en ese periodo tuvo un crecimiento, ¿ya? Pueden ser... son 3 años, son 3%. 3 por 15, ya tenemos ahí, 3 por 17, son como 50.000 personas ahí que se perdón, eran 2.200.000 la cantidad de pobres. Por un crecimiento de 3% acumulado nos da como 60.000 personas. Después está el efecto... Después está el efecto del desempleo. En todos los estudios, el desempleo es la principal causa de pobreza, porque tiene dos efectos el desempleo. Tiene un efecto sobre la gente que queda desempleada, un efecto directísimo, pero también tiene un efecto sobre la gente que está empleada, porque les disminuye su potencial negociador de remuneraciones. O sea, si uno tiene una cola de gente que puede hacer lo mismo, los salarios que se van a poder negociar van a ser más bajos. Ahora bien, el desempleo, a su vez, tiene dos grandes causas, ¿ya? Uno es la crisis, que algunos enfatizan mucho, y que no cabe duda que la crisis afectó el desempleo. Pero otro también es el bajo ritmo de crecimiento de la productividad que venía trayendo la economía, y por lo tanto el bajo ritmo de crecimiento que venía trayendo la economía. Según estudios que yo he hecho, el desempleo, más que depender del nivel de producto o del nivel de la demanda, depende del crecimiento del producto y del crecimiento de la demanda por trabajo. Por lo tanto, haber tenido una economía creciendo más bajo que lo que venía en los años 90, significa inmediatamente haber tenido una tasa de desempleo mayor, que es lo que hemos observado. Y el tercer efecto que está afectando las cifras es el efecto precio de la canasta. Los precios, para construir estas cifras, es una cosa bien técnica, se ve una canasta alimenticia determinada por una encuesta de presupuesto familiar del año 87, y ahí se ve una persona que tiene ese tipo de canasta, cuántos otros bienes tiende a consumir. Y se determinó que era más o menos 2 veces el valor de la canasta. Pero esa canasta, a lo largo del tiempo, va sufriendo variaciones en su nivel debido a las variaciones de precios. Y sabemos que el 2009 hubo un aumento de los precios de los alimentos. Se calcula que el valor de la canasta aumentó en 20%. Ahora, ¿cuánta gente deja eso bajo la línea de la pobreza? ¿Cuánto es el efecto directo? Todavía no es muy pronto, pero hay algunas personas que han calculado como en 100.000 personas que podría tener ese efecto, pero todavía no sé si son muy confiables esas cifras, porque es muy reciente el todo. Entonces hay una mezcla de efectos. Resumiendo, aumento de desempleo por crisis,
desempleo alto por bajo crecimiento, ahí hay culpa del gobierno anterior, de no haber, ¿ya? Aumento de precios, que ahí no es culpa, y obviamente aumento de la cantidad de personas, y eso tampoco es culpa. Entonces hay culpas repartidas por todos lados. Si quieren continuamos afuera, no sé.